tardes a todos. Levanten la mano los de ustedes que tienen alguna prenda de indumentaria puesta hoy que ha sido fabricada en Puerto Rico. Manos, por favor. ¿Alguien más tiene algo puesto que haya sido fabricado en Puerto Rico? Tenemos 2, 3. ¿Y cuántas personas hay aquí? Tal vez 40. Sí, exactamente, problema. Okay. Esta ponencia examina cómo reconstruir la infraestructura textil en Puerto Rico, combinando teoría, evidencia empírica y experiencia aplicada en múltiples territorios. No es solamente un análisis que lo vamos a ver aquí hoy, vamos a ver una propuesta estructural, ¿no? Introduciendo el tema, el sector de la moda, de las industrias creativas en Puerto Rico, pues, como todos ustedes, mis estudiantes, saben, que enfrenta una brecha estructural de infraestructura productiva, ¿no? Existe talento, existe diseño, existe mercado, falta capacidad de manufactura accesible. Este estudio analiza modelos cooperativos y fabricación a escala como una solución sistémica. A la derecha van a ver mi propia colección que debuté en la Semana de la Moda en Nueva York en el 2011, hace más de 15 años. Y los problemas que yo enfrenté siguen siendo los mismos problemas que enfrentan los diseñadores de moda como ustedes hoy en día. Y como el público, y como todos los diseñadores de Puerto Rico, ¿no? El problema de investigación. Ausencia de infraestructura flexible y distribuida, altos costos de producción local y la desconexión entre diseño, manufactura y mercado. En otras palabras, como una paradoja creativa, ¿no? Tenemos talento, tenemos buen diseño, pero no tenemos infraestructura intermedia. ¿Ahora me escuchan? Este slide lo que habla es un poco de la brecha de la manufactura textil local y el contexto en el que eso pasa, ¿no? Tuvimos una reducción histórica de la infraestructura textil en Puerto Rico tras la eliminación de incentivos federales. Dependemos de manufactura externa para la producción de moda, a menos que seas, ¿verdad?, un diseñador pequeño que trabaja en tu atelier. Y la capacidad de producción es limitada. Y tenemos aquí una foto de la Cooperativa Industrial de la Montaña, vacía después del huracán María, y una foto de la fábrica en la que yo trabajaba en Corozal en un día típico de plena producción de uniformes militares. Para que vean el contraste. El marco teórico del que vamos a estar, del cual vamos a partir, hay un marco situado y uno teórico. Tenemos aquí un reporte del Industrial Commons, que es una organización de la cual vamos a hablar un poquito más a fondo, sobre Crafted Production, que es el método con clusters de New Economics of Competition, un libro que vamos a hablar de retraso como un caso de estudio, que es una organización que yo fundé y que cerré. Y en el 2021 vamos a hablar de unos adiestramientos que yo les di a las cooperativas de comercio y Utuado, y a través de Fidecop. Y en el 2024, unos adiestramientos que di para una organización que se llama NEST, de su programa Makers United y de su programa Uplift Makers, en Oaxaca, México, Gisbert, Alabama y Gula, Carolina del Sur. Vamos a examinar, vamos a analizar y vamos a proponer un marco estratégico que se pueda replicar aquí. El análisis va a ser comparativo, la investigación es aplicada, la evaluación es de los modelos organizacionales y financieros y productivos, y la síntesis es estratégica para adaptación regional. Y aquí tenemos un poco el contexto económico de Puerto Rico.
Miren estos números, miren este mapa bien. El sector textil en Puerto Rico representa menos del 1% del Producto Interno Bruto del país. El 43% del Producto Interno Bruto de este país sí es en la manufactura, pero no es en manufactura textil. En el 2017, cuando yo fundé Retazo, esa imagen que ustedes ven ahí es lo que el Departamento de Desarrollo Económico tenía en el website como el sector textil en Puerto Rico. No estaba muy actualizado, ¿no? El sector textil en Puerto Rico hoy en día no tiene un mapa formal, pero yo, a través de mis años de industria y mis contactos, pues sí pude hacer uno para nosotros. Y lo que ustedes ven en verde son las 12 fábricas militares con las que cuenta el país. Les aclaro que una fábrica militar opera bien diferente a como opera una fábrica de indumentaria, así que no es necesariamente una opción utilizar una fábrica militar para hacer moda. Las 2 cooperativas de costura que quedan en la isla, que se puede decir que funcionan medio a tiempo medio, ¿no? Y hay un estudio de diseño y una mini fábrica en Aguas Buenas de lencería de una compañía que se llama Valiant Injury. Y en rojo está lo que era la fábrica de uniformes en la que yo trabajaba en Corozal, que se llamaba Blue Water Defense, que cerró sus operaciones en el 2024. ¿Y por qué quiero enseñarles este marco? Porque yo quiero que ustedes entiendan el ecosistema en el que ustedes están haciendo bachilleratos en diseño de moda, para que entiendan cómo se pueden acercar a las soluciones cuando se gradúen, ¿no? Entonces, como en Puerto Rico las cosas no pasan en un vacuum, miren estos números bien. Tenemos aquí lo que fue la sección 936 en Puerto Rico. ¿Y por qué me estoy yendo tan para atrás? Porque para todos ustedes que siempre me preguntan, pero mi abuela trabajaba en una fábrica, pero en Puerto Rico hay fábricas, ¿pero qué le pasó a las fábricas? Pues le pasó lo que le pasó a todas las fábricas en Estados Unidos, no fue solamente a Puerto Rico. Tenemos que en el 1996 cierra la sección 936. Entre el 76 y el 96, Puerto Rico tenía una empleomanía de alrededor de 80,000 empleos al año en el sector textil. Y hubo un ejemplo comparable entre 1980 y 1993 en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. La industria textil también generaba alrededor de 1.7 millones de empleos. Cuando terminan las 936 y cuando finalmente cierra el beneficio 936 en el 2006, pues obviamente eso todo declina y merma, pero no es solamente porque Puerto Rico, ¿verdad?, no supo competir o nada de eso. Es más porque en el mundo estaban pasando otras cosas que estaban avalando, ¿verdad?, esas decisiones. Se firma en el 92 el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. En el 2001, entonces cuando se firma ese tratado en el 92, paralelo al fin de las 936, esos 1.7 millones de trabajos que habían en el sur de los Estados Unidos, en esos estados, y los que habían en Puerto Rico también merman. Esos trabajos se van a México, pero entonces en el 2000 a México y a otras partes, ¿verdad?, del mundo. Pero entonces en el 2001 China entra al World Trade Organization, a la Organización Mundial del Comercio. Coincide también con las fechas del fast fashion que hemos hablado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sigue mermando. En el 2005 termina el acuerdo multifibra, que era un acuerdo que protegía los textiles o la ropa que se hacía en Estados Unidos de importaciones a otros países. O sea, ¿cómo les explico? Si yo quería, había una cuota de lo que se podía traer a Estados Unidos importado, hecho en otros países. Y eso pues también incluía a Puerto Rico. Cuando eso termina, pues se mueve toda la manufactura de todo, principalmente a Asia, principalmente a China, pero después a otros países, ¿no? Hoy por hoy, en el 2025, la industria textil en Puerto Rico emplea alrededor de 8,000 personas, en su mayoría trabajadoras al salario mínimo. Y en esas partes de Estados Unidos, en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, alrededor de 270,000 personas trabajan en la industria textil hoy en día. Entonces, eso nos lleva a Opportunity Trust. Cuando en enero 1 de 1994, con la entrada en vigor de NAFTA, la región occidental de Carolina del Norte, junto con partes de Carolina del Sur y Georgia, comenzó a experimentar una pérdida casi inmediata de empleos textiles. Las plantas cerraban, los pueblos se vaciaban, la infraestructura productiva se desmantelaba.
No fue un proceso gradual, fue una contracción estructural. Para el momento de la crisis económica del 2008, en condados como Bexar County, lo que quedaba era una combinación de fábricas reducidas, trabajadores desplazados y comunidades en declive. Pero ¿qué pasa? Ahí ocurre algo bien importante. En lugar de esperar que llegara otro gran inversionista externo, los trabajadores de esas regiones empezaron a organizarse y a preguntarse cómo salvamos nuestras comunidades desde adentro. Y desde ese cuestionamiento nacen cooperativas y nacen nuevos modelos productivos. Y entre ellos, Opportunity Trade. Nace en el 2008, en el 2015 se integra al ecosistema del Carolina Textile District. Es una fábrica que está especializada en manufactura de indumentaria a pequeña y a mediana escala. Yo lo visité en el 2017 y aprendí sobre lo que son el concepto Worker Owned, son las cooperativas de costura, que es un modelo bastante replicable. Aprendí sobre crafted production y manufactura distribuida. Hoy día cuenta con 25 trabajadores dueños. Empezaron con 4 trabajadores dueños en el 2008. Opportunity Trade se especializa en fabricación modular, upcycling y producción sostenible para la economía circular. Producen desde colchas y sábanas hasta hoodies, camisetas y abrigos. No es un volumen masivo, sino por capacidad flexible y coordinada. Lo que hicieron no fue competir con China, fue rediseñar la escala y eso cambia completamente la conversación. ¿Y qué significa Worker Owned? ¿No? Además son un B Corporation, están certificados, son una corporación B. ¿Qué significa Worker Owned? Bueno, pues en el contexto de Opportunity Trade y el concepto Worker Owned o las cooperativas de costura, todos los dueños, los socios pueden redefinirlo, es bastante abierto, pero en el caso de Opportunity Trade se le brinda la oportunidad a los trabajadores, si quieren permanecer, de convertirse en miembros de la empresa. Son admitidos mediante un proceso de votación, después de un proceso de evaluación que dura de 2 a 3 años. En última instancia, son los propios trabajadores y sus familias quienes se benefician del éxito y del crecimiento de esta empresa. ¿Y por qué es interesante el modelo de cooperativas de costura? Porque normalmente una empresa o una fábrica de costura tiene un dueño, o 3 o 4 dueños, que están en una escala pirámide, ¿no? Están arriba y los trabajadores están abajo. Y eso es, yo lo viví por 7 años en una fábrica en Corozal, es bien desmotivante. Pero cuando tú tienes metas de producción, tienes distintas cosas que hacer y sabes que a lo mejor tienes un salario por hora X, pero si logras la meta, si logran vender, si logran acelerar la producción o tener más ganancias, te toca un bono o tú eres dueño, aunque tengas tu salario por hora establecido, al final del año tienes ganancias. Es otra perspectiva completamente de ver el trabajo, porque no estás trabajando para más nadie que no sea para ti. Entonces, entra el Carolina Textile District a través del Industrial Complex. Cuando hablamos de Crafted Production, hablamos de 3 principios fundamentales: especialización por nodo, interdependencia, escalabilidad progresiva y escalabilidad progresiva. Y eso nos lleva a una conclusión estructural. La competitividad no está en la fábrica individual, está en la red. Eso que ustedes ven aquí son todas las industrias textiles que hay en Carolina del Norte. Ese es el estado de Carolina del Norte. Todo lo que usted ve rojo, chinita, semirrojo, los distintos tonos, es todo parte del ecosistema textil del estado de Carolina del Norte. Es una red. Durante una semana, cuando yo fui, visité múltiples fábricas dentro de un radio máximo de 3 horas entre sí. Una fábrica especializada en sábanas y cojines, una fábrica enfocada en t-shirts, otra fábrica de uniformes, y todas estaban conectadas a través del Carolina Textile District, que era como el agente coordinador, ¿no? Era un clúster, es un clúster funcional. Puerto Rico es significativamente más pequeño que Carolina del Norte. Geográficamente, tenemos todas las condiciones para hacer una red interconectada mucho más competitiva y eficiente. Lo que nos falta no es territorio, es articulación. Ese viaje fue transformador para mí. El grupo reunía aspirantes a fabricantes, marcas de moda
y emprendedores textiles. El workshop en ese momento costaba $2,000 más la estadía. Yo llegué allí por intercambio. Necesitaban una traductora para las diseñadoras de Clandestina, una marca cubana que hace maravillas con recursos extremadamente limitados. Pagué por el workshop con mi destreza de ser bilingüe, hablando de los emprendimientos creativos. Y aprendí más de lo que imaginaba. Salí de allí profundamente inspirada, lista para regresar a Puerto Rico, yo vivía en Nueva York en ese momento, y resolver el problema de fabricación que como diseñadora nunca pude resolver sola. Pero, ustedes saben qué pasó en el 2017, ¿no? Mientras yo estaba allí aprendiendo cómo se reconstruía una red de manufactura, llegó el huracán María. Y eso marcó un antes y un después, porque entendí que lo que había visto en Carolina del Norte no era solo un modelo productivo, era una estrategia solidaria. Entonces ahora el modelo funciona, de Industrial Commons. El Industrial Commons funciona como una organización sombrilla dedicada a reconstruir la clase trabajadora manufacturera de la región. Su trabajo parte de una experiencia directa dentro de la industria y de un entendimiento profundo de cómo la desindustrialización afectó las economías locales. Su objetivo no es solamente crear empresas, sino fortalecer economías regionales desde adentro. Para lograrlo, ayudan a desarrollar cooperativas de manufactura y acompañan la transición de empresas tradicionales hacia modelos de gobernanza cooperativos. Pero lo que distingue su modelo es su enfoque holístico. No se limitan al desarrollo empresarial, trabajan en el desarrollo de capacidades técnicas y de liderazgo en los trabajadores, involucran activamente a las comunidades y fortalecen las redes de interconexión productiva entre empresas, organizaciones y territorios. Es decir, no construyen negocios aislados, construyen infraestructura social y económica de forma integrada, a partir de un entendimiento técnico y experiencial de las dinámicas propias de la industria textil y de la fabricación. Sabemos que la industria textil tiene unas idiosincrasias que no tienen otras industrias. Y cuando tenemos estos esfuerzos, si no hay una persona que sepa cuáles son esas idiosincrasias, hay una desconexión bien grande. En este caso, en el Industrial Commons, quienes lo corren y quienes están liderando el esfuerzo son todos personas que trabajaron en fábricas de costura, de una manera u otra, sea fábricas de muebles, fábricas textiles, fábricas de costura, y llegan a acercarse al problema con esa experiencia, ¿no? Y para que ustedes vean los números, nacieron en el 2015 como una organización sin fines de lucro, con un presupuesto que consiguieron de donaciones de aproximadamente $400,000. Luego, pues obviamente tienen subvenciones públicas, subvenciones de fundaciones, alianzas de apoyo. Crean en el 2015 también el Carolina Textile District y hoy cuentan con 35 cooperativas en el sector. Y en su reporte anual del 2025 el presupuesto es de $11 millones. O sea, miren todo lo que es posible en 10 años. Tenemos otro estudio de caso aquí. Retazo. En el 2017 fundé Retazo como una empresa social bajo el modelo L3C, enfocada en circularidad. La misión era ambiciosa: sembrar las semillas para que existiera un ecosistema de moda sostenible en Puerto Rico. Pero yo les puedo decir con mucha claridad que estábamos intentando construir un nodo productivo en un desierto estructural. Retazo no era una tienda, Retazo no era un showroom, era una plataforma completa y un laboratorio de costura y fabricación, que estaba en nuestro Retazo Modal en Coupey. Diseñado para ofrecer servicios a diseñadores y a fábricas y a producir producciones a pequeña y mediana capacidad, mediante producir nosotros en el Retazo Modal o subcontratar. Nosotros y nosotras intentamos cerrar la brecha entre diseño y manufactura y en el 2018 recibimos fondos semilla del programa Pre-18, que fueron $25,000. En el 2019 abrimos el Retazo Modal Lab en el Centro Soluciones Ferrer en Coupey y estábamos generando capacidad productiva donde no existía. En el 2020 cerramos con $75,000 en ventas ese año, en su mayoría mascarillas. Nuestro plan no era hacer una fábrica de mascarillas. La pandemia aceleró el cierre, pero no fue una causa estructural. La causa real fue más profunda. No hay y no había una infraestructura intermedia que sostuviera el modelo. No había red de manufactura articulada, no había suficientes diseñadores con estructuras de costo formalizadas, no había suficientes programas educativos consolidados que alimentaran el laboratorio con talento técnico preparado. Algo que sí hay ahora, que tenemos este bachiller.
Retazo fue más como una intervención diagnóstica, ¿no? Nos mostró que no basta con crear un espacio de producción, no basta con ofrecer servicios, si no existe la red, si no hay financiamiento estructural, si no hay coordinación regional, cualquier nodo aislado es vulnerable. Retazo estaba adelantado a su tiempo. Es un tema, mi carrera. Y esta lección es precisamente la base de la propuesta de fabricación a escala en Puerto Rico. Y llegamos a Comerio. Luego de cierre de Retazo, el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo FIDECOOP se nos acerca a Rubí y a mí para darle unos adiestramientos a la cooperativa, a las dos cooperativas de costura que quedaban en Puerto Rico, la de Comerío y la de Utuado. FIDECOOP es una asociación sin fines de lucro dedicada al desarrollo socioeconómico y cooperativo en Puerto Rico. Su trabajo incluye financiamiento, formación en economía solidaria y acompañamiento estratégico para fortalecer cooperativas y generar empleos. Pero es importante entender una diferencia clave. A diferencia del Industrial Commons, FIDECOOP no tiene un enfoque especializado en el sector de manufactura o textil. Su misión es más amplia: fortalecer el cooperativismo en general. FIDECOOP nos convoca a Rubí Dávila Rendón y a mí para ofrecer una serie de adiestramientos dirigidos a las únicas dos cooperativas que quedaban. Y ambas cooperativas estaban operando por a tiempo medio y estaban, de hecho, en ese momento del 2021 estaban contemplando cerrar. En Comerío, los adiestramientos que dimos, y algo que quiero hacer hincapié aquí, que no lo dije ahorita, Comerío se fundó en el 1968 con el movimiento Manos a la Obra. Y en ese momento y hasta los 90 era el modelo de cooperativismo y de fabricación de worker owned en Puerto Rico. O sea, esto que yo les estoy enseñando de Opportunity Tracks, lo teníamos aquí. No es una cosa que es aislada, ¿no? Pero en los 90 y el 2006, ojo, cuando se acaban las 936, también empieza a mermar la producción. Y ellas se encuentran también en la misma posición luego de la pandemia, ¿no? Y del huracán María, pues se encontraban en una posición que necesitaban fortalecimiento interno, y entonces nosotros les dimos hojas de costo estructuradas, protocolos de fabricación, servicio al cliente, control de calidad y viabilidad financiera. Lo que hicimos fue fortalecer una infraestructura interna. Formalizamos procesos, clarificamos costos reales, estructuramos márgenes, definimos estándares de calidad y el impacto fue real a nivel organizacional. Pero aquí hay otro punto crítico. El fortalecimiento interno no resuelve el aislamiento sistémico. Podemos profesionalizar una cooperativa, podemos optimizar su operación, pero si no existe una red regional de nodos interconectados y flujo constante de órdenes productivas, la vulnerabilidad estructural permanece. FIDECOOP fortaleció la organización, pero el ecosistema manufacturero siguió siendo prácticamente inexistente. Y eso confirma el diagnóstico central de esta ponencia. El problema no es capacidad individual, es ausencia de infraestructura intermedia articulada. Comerío no está lejos de las otras fábricas militares. Hay en Morovis, hay en otros lados. En la de Corozal yo traté, bueno, pues no tenemos capacidad de hacer estas camisas, vamos a dárselas a Comerío. Y los problemas eran sencillos. Tú llamabas, no, pero es que el cortador no llegó hoy, no, pero es que se me dañó la máquina y el mecánico no llega, no, pero es que no tengo quien controle calidad. Todos son problemas que son sencillos realmente de resolver si tenemos una red para resolverlo. Pero si estamos solitos todos en una isla, no se puede, así no se puede. Entonces llegamos a Utuado. Utuado es un caso profundamente personal para mí. Cuando comencé mi marca en el 2009, yo soñaba con que mi ropa se fabricara allí. Mi mamá es de Utuado, yo crecí visitando el pueblo. Mi conexión no es solo profesional, es espiritual, emocional y física. Conozco personalmente a los miembros de la cooperativa desde el 2009. Mi amiga y colega Matriza Marsuach, de Con Calma, ha fabricado sus bolsos allí por más de 15 años. Es decir, la experiencia productiva existe. Utuado no es un experimento reciente, ellas son muy buenas en costura y en control de calidad. Pero cuando yo regresé a ofrecer los adiestramientos en fabricación en el 2021, que les dimos hojas de costo, servicio al cliente, etc., la experiencia fue más o menos similar a Comerío, lo único que en Utuado los adiestramientos de control de calidad de verdad no eran necesarios. Había muchísimo talento y muchísima destreza técnica y productiva, pero también fue un gran golpe de realidad. El tiempo no pasa en vano.
Muchas de las trabajadoras estaban en etapas avanzadas de su vida laboral, sin un relevo generacional claro. En algún momento enfrentaron la posibilidad de ser despojadas del edificio donde operaban porque acumularon una deuda de renta muy injusta. Si me preguntan personalmente, pero pues, eso fue todo mucho mediático. Lo pueden buscar en Google. Es decir, no era un problema de capacidad técnica, era un problema estructural. Sí hubo fortalecimiento organizacional real y formalizamos procesos, estructuramos costos y mejoramos protocolos, pero si la infraestructura regional seguía siendo inexistente, así que es el mismo, ¿verdad? Ven el hilo conductor, ¿no? Esto confirma nuevamente el argumento. Podemos fortalecer una organización, pero si no fortalecemos el ecosistema, la vulnerabilidad persiste, ¿no? Y llegamos a Nest. Nest es otra organización sin fines de lucro que se funda en el 2006. Ojo con el año 2006, cierra el 936, nada, están viendo los años, ¿verdad? Se funda como una organización sin fines de lucro con una misión clara: fortalecer la producción artesanal ética a nivel global. Nest trabaja con comunidades artesanales para garantizar estándares de trabajo justos, trazabilidad, transparencia y sostenibilidad económica. Es una organización que profesionaliza la economía artesanal para los mercados globales. En el 2021 participé como facilitadora del programa Makers United, ofreciendo adiestramiento en estructura de precios y a diseñadores en Puerto Rico. El enfoque era sencillo, pero estructural. Sin cálculo real de costos no hay sostenibilidad. En ese momento, la mayoría de los diseñadores que atendimos no eran necesariamente diseñadores de moda, habían diseñadores industriales también. En el 2024, entonces, ese trabajo se amplía dentro de un programa que ellos tienen que se llama Nest for FC Uplift Makers, donde trabajé en desarrollo de hojas de costo, estructuración estratégica de precios, cálculo de márgenes y diseño de modelos económicos sostenibles. Se dan cuenta que los adiestramientos siguen siendo exactamente los mismos en todos los foros, ¿no? Esto no ocurrió en Puerto Rico. En ese momento los artesanos eran de Oaxaca, de Alabama, quilters, o las que hacen las colchas. Son unas colchas maravillosas que las ven aquí. En Gisborne, Alabama, las comunidades de Bula, Carolina del Sur, que hacen la cestería, los artesanos de Oaxaca hacían los textiles, y aquí tenemos las colchas. Pero era el mismo adiestramiento, la hoja de costos, como cálculo de márgenes, etc. Por eso yo les insisto en la clase de diseño para fabricación. Lo que Nest sí entiende es que la ética sin estructura financiera no es sostenible. La producción artesanal necesita estructura de costos, márgenes claros, acceso a mercados y estándares verificables. Es decir, los artesanos también necesitan modelos empresariales, ¿no? Y eso conecta directamente con nuestra discusión hoy. No basta con creatividad, no basta con tradición, sin arquitectura económica la producción, sea industrial o artesanal, permanece vulnerable. Entonces aquí vamos al patrón común, ¿no? Tenemos talento, tenemos conocimiento, tenemos cooperativa, la reproductiva es lo que nos hace falta. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos con gobernanza colectiva como eje común, formación financiera como condición de sostenibilidad. Esa pregunta que yo siempre le hago a todos ustedes: ¿sostenible para quién? Escalabilidad mediante redes productivas distribuidas. Ese es para mí, ¿verdad? Después de todos estos años y todos estos estudios, ese es el marco estructural desde donde se puede partir. ¿Cómo funciona ese marco estructural? Pues aquí viene la propuesta estratégica. Tenemos una red distribuida de nodos especializados que incluyen diseño, suplidores de materiales, ya sea que usted quiere ser diseñador industrial, como el bachillerato que de aquí se quiere dedicar a hacer botones y hebillas de correa por el resto de su vida maravillosas en 3D o en madera o en metal, o joyería, o broches, lo que sea que se necesite, o si usted quiere empezar su propio telar, ¿no? Quiere sembrar algodón, también lo puede hacer, aunque eso es un poco más difícil de escalar. Dentro de los clústeres estructurados tenemos corte, tenemos confección. ¿Y por qué les digo corte? Muchas veces la cooperativa de Utuado no podía operar porque si el cortador no llegaba y les cortaba las piezas, nadie podía trabajar.
Pero si hubiera algún lugar en Puerto Rico que estuviera solamente especializado en corte y tú llevas tus patrones digitalizados, lo que sea, y tú cortas por ahí para abajo, a lo mejor a usted no le gusta coser, pero le gusta cortar y le gusta hacer patrones. Confección, patronaje, acabado. ¿Acabados a qué me refiero? Los planchados, las distintas, a veces los ruedos, todo lo que hacen los sastres que uno lleva a remendar, todo eso también se necesita en una fábrica y puede ser otro pequeño clúster, otro pequeño modelo. Reparación, reciclaje textil, infraestructura compartida, financiamiento accesible, coordinación digital y formación continua y obviamente pues, educación con enfoque en la economía circular y diseño para fabricación, que ya, eso sagrado lo tiene cubierto. ¿Cómo se ve? Big picture, ¿no? Este es el modelo. Empezamos con educación, seguimos con diseño, ahí puede haber diseño de textiles, diseño de avíos, patronaje, corte, muestreo, desarrollamos productos, manufactura distribuida localmente, la que se pueda, la que no se pueda. Colombia y México tienen tratados de libre comercio con Puerto Rico. Y si no, como dijo Diego en la conferencia de ayer, coge el ferry para República Dominicana. Y obviamente pues Estados Unidos y la red de cooperativas y fábricas de Carolina del Norte que está a nuestro acceso también. ¿Qué vamos a manufacturar? Bueno, pues desde tejidos planos, tejidos de punto y textiles de lona. Cuando me refiero a eso quiero decir no tan solo telares, sino ropa que se hace con esos tejidos. Desde las categorías de prêt-à-porter, uniformes, medias, t-shirts, trajes de baño, ropa interior, sábanas, cojines, cortinas, colchas. Cuando yo fui al Carolina Textile District había fábricas que se dedicaban a hacer sábanas y fundas de almohada y empleaban a 15, 20 personas. Eso no es difícil de coser una sábana, necesitan una mesa bien grande para hacer, o sea, que para y mercados. ¿Cuál es el impacto esperado? Bueno, democratización del acceso a producción, reducción de barreras estructurales, generación de empleos dignos y retención del talento creativo. ¿Y qué es posible? Manufactura intermedia que desafía el modelo industrial tradicional, modelos cooperativos que fortalecen las economías regionales y pues Puerto Rico posee, en mi opinión, ¿verdad?, la mayoría de las condiciones para implementar un sistema distribuido. Y eso que ustedes ven ahí es la casa de mi mamá en el 2017 cuando yo decidí que Susana iba a hacer mi taller de costura. Y aquí tenemos a la colega Sally Torres Vega, que yo le estaba, en ese momento, y a otra diseñadora que se llama Agnes, estábamos aprendiendo, yo les estaba enseñando cómo preparar un patrón para que una fábrica se lo pueda cotizar. Y si Sally está por ahí, pues se tiene que acordar de ese día porque hasta no fongo les hizo mi mamá. Y ahora, ¿quién de ustedes va a crear el próximo modelo? Pero creo que tenemos espacio para preguntas. ¿Lo cubrí todo? Preguntas, comentarios. Voy por aquí, tengo una, dos. No era necesario el micrófono, yo estudié comunicaciones en Sagrado y sé proyectar. Hola Laura. Hola Laura. Pero gracias. Quería preguntarte si has tenido la oportunidad de presentar tu ponencia en un foro gubernamental o de inversión que pudiera financiar o, no sé, meterle caña a este modelo. Todavía no, pero acepto invitación. Bueno, no, ayer estaba el Departamento de Desarrollo Económico aquí, así que vamos a hacer unos acuerdos. Maravilloso. Nada, que me quedé un poquito con las ganas de escuchar más de Retazo y dijiste que estabas adelantada al tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué observas en el paso desde el 2020 acá? Y hacia dónde, o sea, hacia dónde tú, si fueras a hacerlo de nuevo, ¿qué estarías mirando? Buenísima pregunta. Pues mira, lo primero es que Retazo debía haber sido una asociación sin fines de lucro, porque como un modelo for profit no funcionaba, porque si lo que estábamos haciendo era proveyéndole servicios a las fábricas y adiestramientos que no tenían conciencia. No es más, yo juro que lo puso. Ellos no
era muy difícil, o sea, lograr un modelo económico viable con todos esos vacíos. Entonces también el problema más grande era que lo que nosotros de verdad debimos de haber sido era un proyecto de educación, por eso yo estoy aquí dando clases hoy, porque no había, o sea, si de momento yo era la única que trabajaba en una fábrica, entonces yo era la que sabía de producción, entonces yo tenía que hacerlo todo, entonces no era sostenible, por eso entonces yo educo para que mis proyectos como Diego vengan y lo hagan. Que los proyectos visionarios tienen que educar, sí. Tienen educación. Y segunda parte, súper rápido, en la experiencia, como tuviste esa experiencia en el ecosistema local con Parallel, súper rapidito, ¿qué aprendiste allí? Porque yo sé que ellos tienen, ¿verdad?, una visión bien emprendedora. ¿Cómo te empujaron? ¿Qué aprendiste? ¿Qué sacaste? ¿Cuál? Bueno, nosotros fuimos, Retazo fue la primera generación de Pre-18 de Puerto Rico, se las inventa. Y fue buenísimo en términos de así se organiza un negocio, así tú lo estructuras, así tú lo financias, tienes que estar pendiente de estos KPIs. En eso fue súper importante, como que desarrollar todo ese andamiaje, ¿no? Pero en ese momento, y de verdad que no sé cómo es ahora, lo que nosotros estábamos tratando de hacer era algo que nunca se había hecho antes en Puerto Rico. Y entonces cuando tú estás haciendo algo from scratch que no existe y no tienes ningún modelo, es difícil encontrar mentores. Y entonces ahí fue, si yo tuviera una crítica constructiva, eso. Y yo sentí que cuando participé del programa, el empuje era demasiado grande hacia proyectos que fueran escalables bien rápido y que fueran escalables dentro de un marco de tecnología. Y sí, nosotros íbamos por ahí, porque los patrones digitales son tecnología. Hay muchas cosas dentro de la industria de la moda que son tecnología. Pero antes de hacer todo eso, había que enhebrar la máquina de coser. Entonces ahí entonces hay una brecha que acortar. Que bajo un marco como una asociación sin fines de lucro, pues entonces tú buscas el grant que te enseña a cortar. Y después buscas el grant que te enseña a coser. Y después buscas el grant que te desarrolla a los trabajadores. Y después, 10 años después de eso, tú montas la fábrica. Ese fue mi takeaway. Yo no estoy en sagrado, yo necesito el micrófono. Mencionaste un tema de el issue generacional, de que pues muchas de estas destrezas, y esto no es único de textil, tiene que ver con un montón de las vocacionales, destrezas vocacionales, no siguen siendo igual de importantes, pero no tienen unas nuevas generaciones que take over. ¿Cómo tú piensas, ahora como profesora, cómo es la manera de entusiasmar a nuevas generaciones a tomar esos roles, a verlos como rentables, como negocios, como que pueden hacer make a living out of it? Porque realmente sin zapatero no podemos vivir sin zapatero, no podemos vivir sin costurero, no podemos vivir sin electricista. Entonces hay que entusiasmar a una generación de poder esas destrezas. ¿Cómo podríamos entusiasmar a los nuevos, a los próximos? Es un reto, te puedo decir por experiencia. Yo diseñé la clase de diseño para fabricación mi primer semestre en Sagrado y el requisito para que la diéramos eran 8 estudiantes. Logramos 8 este segundo semestre. Después que estuvieron todas mis colegas profesoras ahí encima de los estudiantes que se asignaron a la clase, como que si tú quieres tener tu propio negocio en Puerto Rico, tú tienes que saber esto. Así que de la única manera que yo he logrado hacerlo es con la realidad. O sea, no es lo mismo, y creo que pueden hablar otras profesoras que llevan más tiempo aquí que yo, porque yo realmente pues llegué el semestre pasado, pero hay estudiantes que les gusta. Tengo estudiantes que les gusta la fabricación, que les gusta hacer cosas con las manos, y eso pues yo lo motivo. Tengo otros que pues no, y pues probablemente hagan otras cosas con sus carreras. Pero en mi experiencia, el éxito lo he tenido bien individualmente. Como una estrategia colectiva de así es como los motivamos, no sé, necesito mucho presupuesto de publicidad. ¿Tiene otra pregunta? Yo también hay algo como de la reputación de estas carreras
como que no se veían en el, o sea, como que, eso lo hacía mi abuela o algo así, pero no es como que una aspiración de yo quiero ser famosa grande, con una fábrica de costurera. Entonces, pienso que hay como un posicionamiento de las carreras, un problema de branding, o de posicionar estas carreras como tan buenas como estudiar medicina, como estudiar ingeniería o cualquier otra. Sí, yo voy a añadir algo y es una cuestión clasista. Yo creo que es una cuestión clasista, pero entonces nos encanta consumir productos japoneses que sí valoran estas profesiones. Y le está pasando lo mismo a los japoneses, porque los jóvenes no quieren hacer este craft. Así que añado eso, pero tengo otra pregunta. Y esta pregunta se desprende porque tu ponencia es como la ponencia hermana de la mía. Y ayer hubo una pregunta, y creo que es una preocupación genuina entre la mayoría de los estudiantes de diseño y gerencia de la moda de esta universidad, y es que si nos convertimos o si llegamos a ser una capital de la moda, si vamos a ser parte del problema. Y entre las cooperativas que tú mencionaste, no mencionaste a Custom Collaborative, que no la conozco de lleno, sé por encimita que es una cooperativa en Nueva York que entrena a mujeres inmigrantes que están recién llegadas a la ciudad, les enseña a coser, luego las acoge en la cooperativa y se convierte como en esta primera manera de establecerse, ¿no?, en la ciudad, estando en el corazón de Santurce, donde también hay una gran comunidad de inmigrantes y que muchos de ellos sabemos quienes estamos en la industria de la moda en Puerto Rico, son víctimas de la producción de diseño local, son víctimas de diseñadores que son reconocidos. ¿Qué podemos hacer? Comercio justo. La respuesta es comercio justo. Y de hecho, sé que esto lo hemos hablado antes, ¿no? Pero en la avenida Borinquen, yo estaba de camino al doctor el otro día y yo vi 2 talleres de personas haciendo trajes de baño en un cuartito oscuro ahí. O sea, hay que salir de aquí e irse a caminar y conocer y conectarse. De lo único que yo les he hablado aquí es de red, la comunidad, en el colectivo. Solo no se puede hacer nada. Y claro, cuando yo hablo de comunidad y colectivo, también estoy hablando de hacerlo, ¿verdad?, con una ética y unos principios que rijan toda la operación. O sea, los 10 principios de comercio justo, si usted los sigue, usted va a tener un negocio que genera ganancias y que es justo y no es parte del problema. Eso siempre es dentro del marco, ¿verdad? Y cuando yo hablo, yo espero, ¿verdad?, que todos los que son mis estudiantes me conozcan, siempre yo hablo desde la perspectiva de la economía circular y del comercio justo. De ahí partimos a crear todo lo demás. Porque sin eso, ¿qué cosa causa? No podemos replicar, ¿verdad?, hablando de capitales de moda. Si queremos que Puerto Rico sea una capital de la moda, no lo vamos a lograr con las mismas herramientas que lo logró Nueva York ni que lo logró París. No somos el mismo país, no tenemos la misma infraestructura y estamos en el 2026. Sí, hay que diferenciarse. Hay que diferenciarse. Y como les dice su profesora Mayo, nuestro trabajo es discernir. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, allá. No. ¿Okay? Bueno, pues sin más, un fuerte aplauso. Gracias por esta ponencia aquí en la cátedra. Agradecido de siempre la oportunidad.